En Entrevistas Ágora, Lucas Malaspina, un invitado del Festival de Cine Sin Excusa. Se trata del consultor en comunicación política digital, formado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Nos cuenta acerca de los jóvenes y su participación en la nueva realidad latinoamericana frente al estallido social. Bienvenidos a Entrevista Ágora, un espacio de encuentro y diálogo con la comunidad académica y artística de la región surcolombiana. En el programa de hoy contamos con la presencia de Lucas Malaspina, uno de los invitados al Festival de Cine Sin Excusa y quien vino a aportar un poco o a abrir el espacio de discusión sobre la participación de los jóvenes en los procesos que se vienen liderando a nivel latinoamericano en lo que algunos llaman estallidos sociales, donde los jóvenes han tenido un protagonismo fundamental para la nueva realidad que estamos viviendo en Latinoamérica. Lucas, bienvenido a Entrevista Ágora. Gracias, Fernando. Un placer participar de este programa. Como en general, un placer participar del Sin Excusa y de todos los eventos muy interesantes que se están dando en el país hoy en día. Bueno, Lucas, la temática de Sin Excusa versión 2022 se centra en los jóvenes, que hoy por hoy, como ya lo habíamos mencionado, están jugando un papel importante en la nueva realidad latinoamericana, en cada uno de los países que hacen parte de Latinoamérica. Y pues usted llegó y participó en uno de los eventos, en una de las actividades de Sin Excusa, para hablarnos un poco frente a los gritos que están dando esa juventud, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, y al cual usted ha hecho un seguimiento y tiene un conocimiento, gracias a que usted pues también es consultor de comunicación política digital, y eso le ha permitido pues como hacer una lectura de lo que está pasando con esos nuevos estallidos y esas nuevas expresiones de los jóvenes. Y así fue convocado la actividad, ¿no? ¿Qué gritan los jóvenes en Latinoamérica? Y si tiene conocimiento, ¿qué gritan los jóvenes de Colombia? Y en la actividad de Sin Excusa, ¿qué pudo ampliar en ese conocimiento sobre lo que están gritando los jóvenes hoy en día? Bueno, lo primero es que está bueno que aclares que sea porque soy consultor en comunicación política digital, porque ya en una forma la generación a la que pertenezco, en parte para los más grandes somos jóvenes, pero también para los más jóvenes no somos ya jóvenes, sino adultos. Es decir, que los millennials hoy en día también están accediendo a espacios de poder en la sociedad, pero finalmente también han perdido parte de su juventud porque han entrado en el ruedo y en el juego del mundo adulto ya hace algunos años. Y entonces también parte de la conversación la buscamos enfocar ahí, porque en realidad los asistentes que más nos interesan cuando participamos del festival son aquellos que tienen la generación Z, digamos, aquellos que tienen más de 18 años, que ya no están en lo que nosotros llamamos secundario y que podría ser como la segunda etapa educacional, y que sí ya están en la universidad, pero no todavía recibidos, graduados, y que son un poco el segmento con el cual intentamos conversar hoy, para pensar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con las herramientas que se ponen a disposición hoy en día a la hora de la acción política y social. Por un lado porque, bueno, como decía antes, es súper interesante estar en Colombia. En Colombia en este momento se está configurando un nuevo gobierno, pero más allá del nuevo gobierno y de todas las percepciones que cada uno pueda tener sobre él, también se está buscando innovar en la legislación. Y más allá de la cuestión de la legislación, venimos de un proceso de unos años antes, de 2021, pero también 2020, 2019, donde los jóvenes tienen protagonismo, donde los jóvenes están marcando ciertas demandas, donde han puesto frenos incluso a reformas que
como la reforma tributaria de Iván Duque, que no consideraban que pudiera ser beneficiosa para ellos. Y esto no está ocurriendo en un marco aislado, sino que está en una sintonía más general con otros procesos que se dan en América Latina. Sería imposible que una persona pudiera resumir todo lo que ocurre. De hecho, tenemos como situaciones como gobiernos millennial, si se quiere, gobiernos de esta generación de los 25 a los 34, que son gobiernos de ambos signos políticos. Por un lado tenemos gobiernos como el de Gabriel Boric, que en Chile digamos, representa un grupo de izquierda que ha ascendido al poder después de la rebelión del 2019 y también en el marco de un proceso constituyente muy complejo. Y por otro lado, en El Salvador, por ejemplo, tenemos a Nayib Bukele, que si bien ha concentrado mucha expectativa y apoyo de la población, más bien podría considerarse que es un gobierno de derecha y también es un gobierno millennial, también representa a los adultos jóvenes accediendo al poder y que tienen una configuración específica a la hora de relacionarse con la sociedad, como lo han tenido las generaciones anteriores y posteriores, y que es un poco también sobre eso lo que nos interesa conversar, o sea, conversar con una conversación que debe continuar más allá, en nuestra opinión, del sin excusa, sino que debe ser una conversación continua sobre cuáles son las herramientas que están a disposición. En particular porque en el caso de los movimientos sociales, de los movimientos con aspiraciones de transformación en diferentes campos, ya sea por ejemplo para diferentes políticas públicas, en la Argentina tenemos ejemplos interesantes que nos han permitido observar digamos, la potencialidad de determinados enfoques, no solo de política, sino dentro de la política, de la comunicación y de la comunicación específicamente en las redes sociales. Eso fue, por ejemplo, el caso del movimiento feminista, que en la Argentina ha surgido ya hace varios años con gran fuerza en torno a temas como el aborto legal o los feminicidios. Y más allá de cualquier opinión que cualquiera pueda tener sobre esto, la realidad es que son movimientos muy potentes que han sabido articular la calle con las redes sociales, donde se han transformado en voceros en lo digital, pero que también han ocupado el territorio. Y por lo tanto, en Chile observamos que el propio Boric también proviene de la lucha estudiantil, de la articulación, digamos, de los movimientos estudiantiles allá, y eso también ha tenido tanto impacto que en un momento de crisis la sociedad chilena ha necesitado un recambio y ha dicho, bueno, necesitamos a estos jóvenes que antes protestaban, que antes tomaban las calles y los establecimientos educativos para reclamar por una educación pública más accesible. Ahora lo han empoderado y le han dado la responsabilidad de que tome la dirección del país. Entonces, ¿en qué medida también este movimiento de los jóvenes que se está produciendo en diferentes países, en Colombia y en Chile, donde más nos interesa en este momento conversar, pero también en otros lados, como en el caso de la Argentina, no van todos hacia una misma dirección? Digamos, esto también es importante para nosotros cuestionarnos y preguntarnos si efectivamente, por ejemplo, lo que hay es un giro hacia la izquierda o si en realidad los jóvenes están planteando demandas que no han sido resueltas y eso provoca o empuja procesos de oposición, no en un sentido ideológico determinado, sino simplemente la búsqueda de un recambio. Lucas, claro, cuando yo hago la presentación suya como consultor de comunicación política digital y usted menciona cómo en esos procesos, en la dinámica de esos procesos sociales donde los jóvenes han tenido un importante protagonismo y decisión, factor de decisión para las transformaciones que se están viviendo en América Latina, las redes sociales, como usted lo mencionó, han jugado un papel importante de articulación, pero anteriormente usted ha mencionado un proceso de sintonía entre las distintas naciones que hacen parte de Latinoamérica. Y ahí pues también las redes sociales han jugado un papel importante. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de sintonía, de articulación de los procesos juveniles, que no quiere decir que estén orquestados o que sino que han sido expresiones, pues tampoco voy a decir que espontáneas, porque hay un cúmulo de procesos
que han detonado en lo que muchos conocen como estallido social. ¿Cuál ha sido el papel de las redes sociales y los procesos de la comunicación digital para como coincidir o entrar en sintonía con estos procesos juveniles en América Latina? Lo que me parece más importante en este momento es que ya no podemos tener como en el pasado, quizás por ejemplo, sí en la época de 2011, 2012, 2010, en ese tiempo, en la primavera árabe, teníamos como una suerte de digioptimismo o digioptimismo, que sería básicamente la idea de que las redes sociales absolutamente son totalmente democratizadoras y que su uso es la causa de movimientos como en su momento incluso Occupy Wall Street o que las redes sociales de alguna manera son las responsables de estos movimientos sociales que cuestionan problemas profundos de cada sociedad. En absoluto, digamos, esta es la percepción que yo tengo y creo que hoy está completamente descartado que sea así, digamos. Las redes sociales son una herramienta más como cualquier otra, pero con sus especificidades, o sea, y finalmente en algo que nosotros hablamos mucho en la consultoría en comunicación y marketing, está la idea de la experiencia 360 como fundamento. Las marcas lo usan mucho, las marcas comerciales piensan la experiencia 360, que sería cómo lograr una personalidad de una marca que atraviese en las redes sociales y también en la vida, en el trato con los puntos de contacto que uno tiene con esa marca. Y esto es lo mismo para los movimientos sociales y para los gobiernos, para las organizaciones políticas. No es simplemente una instrumentalización de las redes sociales, no existe posibilidad de desarrollo de una personalidad política, social, con implicancias realmente transformadoras, seductoras para sectores de la población que no sean congruentes en diferentes terrenos. Esto es algo bien importante porque en el pasado teníamos muchos políticos que estaban pensando en hacer el desembarco en las redes sociales como si pudieran traspolar imágenes que no tuvieran nada que ver con su realidad, digamos. Hoy ya la gente puede percibir el hilo conductor entre una cosa y otra y cuando se rompe esa coherencia no es posible generar credibilidad. Por eso es importante tener en cuenta que es una experiencia completa sin la cual una de la otra no pueden retroalimentarse. Lucas, voy a invitarlo a que hagamos unos anuncios institucionales y en la segunda parte de este encuentro y de este diálogo poder abordar también un poco cómo toda esta mirada que ha hecho usted desde su profesión, desde su condición como consultor en comunicación política digital, de alguna manera cómo se venció en la intervención que tuvo usted acá en Sin Excusa. Entonces lo invito a que hagamos estos anuncios institucionales y continuamos nuestro diálogo en la segunda parte. Entonces ya regresamos. Luego de los anuncios institucionales, regresamos a este encuentro diálogo con Lucas Malaspina. Lucas, anuncios institucionales. Si estuviéramos hablando en términos de marketing y si estuviéramos en un canal comercial diríamos luego los anuncios comerciales. Y usted ha abordado en el primer bloque pues, la idea de la comunicación política digital, pero también nos habló del marketing. Y bueno, yo cuando escucho la palabra marketing me remito de una vez a la idea de la marca, del producto, de la mercancía y en esos estudios que usted ha hecho, esas aproximaciones de los nuevos procesos sociales que se están viviendo en América Latina y que fue lo que abordó en el Sin Excusa, ¿cómo está esa relación? Porque incluso los jóvenes, digamos que han sido expuestos a la lógica del marketing porque los quieren ver como consumidores y mientras usted hace desde la comunicación política digital una mirada más al joven como ciudadano, ¿cómo podemos ver, analizar, comparar y diferenciar esos dos procesos? Bueno, es interesante porque de alguna manera hay que
hay que diferenciar, pero también hay que entenderlo todo como una unidad, digamos. O sea, finalmente el ciudadano también es un consumidor y la forma en que consume termina de alguna manera determinando también la forma en que ordena sus preferencias políticas. Esto me parece clave porque nosotros venimos de una etapa, podríamos decir en mediados del siglo XX, pero también incluso más avanzado del siglo XX, donde la forma de organizar las preferencias políticas está mucho más estructurada. Y entonces ahora lo que hablamos en la comunicación política en general es de una desregulación del mercado político en cuanto a la opinión pública. Y eso tiene que ver con cómo se desarrollan los procesos de identificación de las personas con las marcas, con sus consumos, con las series de televisión, con diferentes productos y también incluso con los servicios, porque por ejemplo el hecho de que hoy se pueda, bajo condiciones de precarización laboral, pero digamos acceder a comida por medio de una plataforma en pocos minutos, esto también, digamos, la forma en la que uno se relaciona y la posibilidad de instantaneidad en diferentes órdenes de la vida también hacen que la gente tenga menos paciencia para la política, para los trámites administrativos, para todo. O sea, es imposible dividir un campo del otro. Por supuesto que en la comunicación política hay reglas completamente diferentes a lo que tiene que ver con el marketing, digamos, y tampoco será cuestión de traspolar de uno a otro, sino de entender que, como de alguna manera vos marcabas, hay esta confluencia, digamos, porque también las personas jóvenes que salen a cuestionar el orden existente a nivel social, económico, cultural, político, son personas que también están insertas en un mundo con determinadas características y que consumen de determinada forma y muchas veces, digamos, las propias expectativas que genera la sociedad de consumo son las que terminan generando, digamos, de alguna manera el sustrato para un movimiento social opuesto al sistema, porque se juntan muchas expectativas que no se pueden cumplir. La publicidad es parte de ese engranaje, alimenta constantemente estas son ideas que por supuesto no son mías, digamos, son ideas que ya se vienen desarrollando hace bastante tiempo, pero juegan este rol, juegan la idea de impulsar expectativas que luego no se pueden cumplir y también terminan llevando a demandas, a movimientos, a luchas. Lucas, en la primera parte también usted, cuando hizo la diferenciación entre lo que ha sido la experiencia del gobierno de Boric y la de Nayib Bukele, que nos ubicamos en la línea de izquierda, derecha, recuerda un poco el proceso colombiano al cual usted le ha hecho seguimiento, porque finalmente las dos propuestas que llegaron a la última etapa de definición de presidente estuvo motivado por jóvenes tanto de lado y lado. Y recuerdo la expresión que utilizó el presidente Gustavo Petro en su posesión cuando dijo: aquí lo que decidió Colombia fue el triunfo de la idea de una sociedad histórica frente a una sociedad líquida. Y en los dos escenarios, en las dos propuestas, habían jóvenes. A la luz de lo que usted maneja como consultor de comunicación política digital y de marketing, ¿qué lectura podemos hacer de esa expresión? Aquí en Colombia se apostó por una sociedad histórica en lugar de una sociedad líquida. ¿Cómo lee esa afirmación que hizo el presidente Gustavo Petro? Es interesante, pero no sé si lo comparto totalmente. O sea, hay varios autores que creo que son bien importantes para tratar de pensar ida y vuelta, digamos. Por un lado, hay un ensayista colombiano que yo leo con mucha atención, que se llama Omar Rincón. Muy interesante sus reflexiones sobre las nuevas narrativas mediáticas, sobre la convergencia de medios, el uso simultáneo de varios medios de comunicación al mismo tiempo, la cultura pop, las culturas bastardas, cómo todo esto interfiere en el proceso de definición de una política y de una narrativa política. Incluso si vamos más atrás, por ejemplo, Martín Barbero, que también es muy interesante todo lo que ha hecho y ha sellado también un poco una lectura
sobre la relación de los latinoamericanos, no solo los colombianos, con la política. Y partiendo de esa base es que también creo que es un sí y no, porque, o sea, no es cierto que, digamos, la historia solamente esté del lado de quien se considera con una tradición histórica. También hacen historia, o sea, Petro claramente tiene una tradición histórica bien fuerte, y esto se ha expresado incluso en el traspaso de mando. Cuando finalmente Duque no quiso entregar la espada de Bolívar, esto se transformó casi en un contrario para Duque, porque se volvió un meme. Dices que no puedes otorgar la espada, pero en realidad ya Petro ya tiene el poder y la va a tomar y va a hacer con la espada lo que él quiera. Y esto de alguna manera también representa la reconciliación histórica de la sociedad colombiana, la búsqueda de la paz, en el caso de que su movimiento, cuando estaba en la guerrilla, era un movimiento que había tomado esta espada, y cerrando este ciclo, Petro advierte que puede tomar la espada como una forma de mostrar que ahora él está en el poder. Y esta historia que lo carga a Petro y que de alguna manera le da también una narrativa al gobierno, una narrativa que además se alimenta mucho de Francia Márquez, que también es una figura bien importante para determinar lo que tiene de histórico este cambio, digamos, que es un cambio que no solamente es político, sino que incluso es estético, porque ha permitido el acceso de otras etnias a posiciones de poder, pero no es también y completamente no líquido, o sea, puede ser líquido al mismo tiempo que es histórico, porque en realidad la historia en el tiempo en el cual nosotros estamos actuando y viviendo se ha vuelto una historia líquida. Es decir, por ejemplo, en primer mes de gobierno Petro tenía una aprobación muy alta, y hace unos pocos días hemos conocido a través de Invamer que ha bajado 10 puntos en su aprobación. Entonces, ¿cómo es? En 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas tal vez tengamos una baja. Esperemos que se pueda mantener la gobernabilidad y que el presidente pueda llevar adelante sus proyectos, porque para eso fue elegido, pero también, digamos, hay una erosión muy rápida de la imagen de los gobiernos. También le pasó a Gabriel Boric. Entonces es histórico, pero es líquido, no es contrapuesto, digamos. Por más que uno quiera marcar a fuego en la historia, después hay que consensuar y hay que lograr que el bloque hegemónico que uno representa efectivamente realice esa hegemonía y pueda lograr los cambios en las políticas públicas. Si la reforma tributaria se pincha, ¿es un gobierno histórico o es un blef histórico? Lamentablemente, digamos, este tipo de cosas son a las cuales las sociedades contemporáneas están todas sometidas, porque no es una decisión individual de cada uno hacer o no hacer historia, sino que hacemos historia y formamos parte de ella en condiciones de mayor liquidez. Bueno, Lucas, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Le agradezco mucho, sé que nos puede aportar mucho a las reflexiones que podemos hacer desde el país, desde este tipo de programas. Pues espero que podamos tener una nueva oportunidad para abordar otros temas de esta dinámica realidad latinoamericana, realidad colombiana, y en la cual, pues, desde los estudios que usted viene haciendo, pues creo que nos puede aportar mucho. Nuevamente gracias. Gracias, Fernando, y gracias a Aura. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en un próximo Entrevista Ágora.